Es subidón que prevé Goldman Sachs, casi un 30% de subida, si no me equivoco, para el petróleo. Efectivamente, José, Goldman Sachs ha emitido un nuevo informe, bueno, el equipo de estrategas de Jeffrey Curry, que quien recordemos era muy alcista con el petróleo. Primero nos decía $100 de precio medio para 2023, era lo que estimaba para el Brent. Luego fue bajando esa previsión hasta una media de 80, $90 y ahora dice que el petróleo subirá un 29%, bueno, no solo el petróleo, sino el petróleo y los metales. Por tanto, les estoy poniendo en pantalla ahora mismo ese índice Bloomberg Commodities Index, que sería el más representativo de las materias primas, ese índice que elabora Bloomberg, para que podamos ver el recorrido que según Goldman Sachs tendría, que sería del 30% aproximadamente, 29% para ser más exactos, durante este año 2023. ¿Cuáles son las razones de que Goldman diga que vamos a tener una subida de precios en el petróleo cuando estamos viendo el petróleo corregir, cuando llevamos viendo esa tendencia durante varios meses y también la estamos viendo en el resto de materias primas, excepto algunas que ya llevan desde inicio de año rebotando? Recordemos el cobre, recordemos la madera, los metales, incluso también, aunque ahora estén corrigiendo de nuevo el oro y la plata, acordémonos que el oro empezaba el año 2023 con un buen rally, al igual que la plata y al igual que incluso los metales industriales, como puede ser, por ejemplo, el cobre. Bueno, ¿qué es lo que dice Jeff Curry? Dice que incluso los precios altos extraordinariamente vistos durante este año 2023 no han servido para generar suficientes entradas de capital en inversión por parte de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las empresas energéticas, y lo estamos viendo, hayan visto dispararse sus beneficios y hayan visto dispararse sus flujos de caja y hayan ganado todavía más efectivo, aún así todavía no se está viendo reflejado en la parte del CAPEX, en la parte de inversión en maquinaria fija, esa inversión que va a permitir a los productores producir de forma más eficiente y más rápida. Por tanto, Jeff Curry marca la tesis por ahí, dice, si el CAPEX todavía no está, si se no está entrando todavía ese capital en CAPEX, todavía va a haber un problema de oferta a nivel global y eso va a traducirse en precios más altos. Pero ahora vamos a concretar eso. Lo primero, dice que la subida del petróleo, porque le han achacado el no acertar, recuerden que Jeff Curry lleva alcista en el petróleo todo 2022, todo 2023 también, y le preguntan que por qué se está retrasando esta subida del petróleo, que tanto se decía que iba a llegar hasta mantenerse en los $100 de media para 2023. Bueno, pues dice que se está retrasando por una Fed que debe mantenerse todavía estricta y por un mercado laboral fuerte. Vamos a ver esta tabla que nos muestran en su último informe y dicen básicamente en el Exhibit 1 podemos ver cómo la data macroeconómica, los últimos datos económicos estadounidenses están mostrando sorpresas al alza. Acordémonos de las ventas, por ejemplo, minoristas, acordémonos del PIB de ese último trimestre del año, de los dos últimos trimestres del año, acordémonos también de cómo está saliendo esa inflación de nuevo repuntando y acordémonos también de cómo están saliendo todos los datos laborales muy por encima de lo esperado. Por ejemplo, me remito a las últimas nóminas no agrícolas presentadas por el BLS, que salieron por encima del $500.000. Todo esto, dice Goldman, el equipo de Jeff Curry, que está causando que la Fed tenga que seguir incrementando tipos de interés para enfriar una economía que todavía no está lo suficientemente enfriada, aunque habría debate sobre eso, lo dejamos para otro momento, y eso está haciendo que el dólar tenga posibilidad de repuntar. ¿Se acuerdan en el anterior cierre de Wall Street que veíamos en detalle ese índice dólar, ese DXY que conocemos, que ya está más o menos en los 103 puntos? Recuerden que estaba en los 100 puntos hace unos cuantos días, hace apenas unas semanas, y que iniciaba esa trayectoria bajista a medida que el mercado descontaba un posible pivot de la Reserva Federal. Decir, oye, ya ha terminado la inflación, empieza la desinflación, la Reserva Federal seguramente pivote o termine y haga pausa. Pero nos estamos dando cuenta, tras las últimas reuniones de Loretta Mester, de Bullard, de Michelle Bowman, donde nos dicen, no, la Fed todavía tiene mucho trabajo por hacer y tiene que subir unos 50 puntos en la siguiente reunión. Veremos si los sube o no los sube, veremos también, conoceremos esta misma semana las minutas de la Reserva Federal, les haremos un especial aquí, estaremos analizando esas minutas aquí desde Negocios Televisión, pero sea como sea, queda trabajo y eso lo descuenta el dólar, porque el dólar descuenta que si la Fed tiene que seguir subiendo intereses a corto plazo, el dólar se beneficia por ese efecto carry trade. Recuerden, el efecto carry trade no es más que me endeudo en una divisa que paga unos intereses negativos, cojo esa deuda a un interés negativo y me pongo largo en una divisa que paga intereses.
y si paga más intereses que el resto de bancos centrales o que el resto de divisas, mucho mejor. Entonces, siempre tenemos que mirar ese spread entre qué está haciendo ese diferencial, entre qué está haciendo el resto de bancos centrales con respecto al que estamos mirando, por ejemplo, Estados Unidos. Si Europa se mantiene siempre por detrás en cuanto a la subida de tipos y la Fed es mucho más restrictiva que el Banco Central Europeo, entonces el carry trade será más efectivo en Estados Unidos, que le sacará ventaja en cuanto a subida de intereses a Europa. Cuando eso revierta, entonces el euro volverá a ser más atractivo. Cuando todavía el BCE siga subiendo tipos mientras que la Fed empiece a pivotar. Todavía no estamos en ese punto. Y eso es lo que dice Jeff Currie. Dice, el dólar ahora va a tener fortaleza. Y recuerden, las materias primas, que es lo que estamos mirando ahora, están denominadas en dólares. Si el dólar se hace fuerte, las materias primas bajan, porque cuesta más adquirirlas. Y por tanto la demanda se ve mermada. Al principio de año la tesis era que un enfriamiento de Estados Unidos, que esa era la tesis de Jeff Currie para ver un petróleo por encima de los $100 en 2023, que el enfriamiento de Estados Unidos, mientras resurgía China y Europa, haría pausar a la Fed y mantendría un dólar en unos niveles bastante bajos, lo que haría que los fuertes fundamentales de China disparasen los precios como ocurrió en 2007 y 2008. Ahora vamos a ver una gráfica que compara 2007 y 2008 y vamos a ver por qué Jeff Currie cree que va a pasar lo mismo, ese superciclo en las materias primas. Sin embargo, no ha salido la tesis como quería, porque estamos viendo que la economía de Estados Unidos todavía está aguantando más de lo que esperaban. Ahí lo tienen. Y el dólar se está volviendo a disparar otra vez. Aún así,